Espada y palabra es muy cercana también a nuestra, ¿no? A nuestra manera de vivir. Decimos que la lengua, ¿no? La palabra puede ser como una espada, muchas veces. La espada en aquel tiempo de los soldados era una espada de doble filo, ¿no? Gladium se llamaba, por eso los gladiadores usaban esta espada corta, ¿no? Para el combate cuerpo a cuerpo. Y de esta armadura es el único instrumento de ataque, de ofensivo. Todos los otros, la coraza, el cinturón, el elmo, es para la defensa, ¿no? Ese de ataque. Dice la espada del Espíritu, la espada dada por el Espíritu Santo. Dice, ¿qué es la palabra de Dios? El texto griego, cuando habla de palabra de Dios, no usa usa otro término. Juan, cuando habla de palabra, la palabra de Dios, usa la palabra logos, ¿no? Que es traducida como el verbo, la palabra, para referirse a Jesucristo. Acá dice, habla de una palabra concreta de Dios, que uno puede usarla como espada. Ahora vamos a ver lo que significa. Entonces, la espada, hemos dicho, tiene varias funciones, ¿no? De una parte puede penetrar, ofender, cortar, herir, pero de la otra parte también puede ser para crear un orden. Puede ser usada para el bien también, puede ser usada como defensa, puede ser usada para socorrer el débil, para defender el débil. Para protegerse. Entonces, es un instrumento que no sirve solo para destruir, que puede ser también usado para un sentido positivo. Y en el capítulo 10 de Mateos, el Señor a un cierto momento dice, yo no vine a traer la paz en la tierra, sino que vine a traer la espada, ¿no? Vine a dividir, a separar, ¿no? El hijo de la madre, el hijo del padre, bueno, para decir que Dios cuando entra en la vida obra un discernimiento, obra una separación y uno toma una posición, ¿no? Delante de sí mismo, delante de los demás, delante de la realidad. Pero el texto que más ilumina es ese de la carta a los Hebreos, que dice así, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en ese sentido, la espada es dividir para crear un orden, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Otro texto simbólico, muy iluminante también, es el combate de Jesús en el desierto con Satanás. Y combaten con la espada de la palabra, sea los dos, ¿no? Primera tentación, no podemos comentar todo, solo la primera tentación, el demonio le dice, mira, esos hijos de Dios, di que estas piedras se vuelvan pan. Y el Señor saca la espada de la palabra. La palabra dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa insidia, ¿no? del diablo, que era un día malo, estaba en ayuno, estaba débil, tenía hambre, y ahí llega el maligno, ¿no? Y propone de realizarse de esta manera. Y lo que lo vence fue la espada, una palabra particular, ¿no? Precisa, que uno tenía para esta situación. La palabra es muy importante. En nuestra vida hemos hablado de los pensamientos, también las palabras recibidas en nuestra vida es lo que nos forma, ¿no? Una palabra acogida como verdad nos da una visión de la realidad. Una palabra falsa, acogida, también nos da una visión falsa de realidad, que uno puede pensar que es verdad. ¿Y por qué? Porque acogió en su corazón
una palabra falsa. Esta palabra que es de Dios, que es palabra de verdad, que es palabra del sumo bien, ¿no? Es como una espada que mata, ¿no? Que hiere la mentira o una palabra de mentira. Cuando Dios a Moisés dona las 10 palabras de vida, que los llamamos los mandamientos, pero los hebreos hablan de las 10 palabras de vida, dice que las tablas de piedra, las palabras fueron escritas con el dedo de Dios que atravesaban las tablas, ¿no? De una parte, de un lado para otro, para decir que no se podía cancelar. Y los rabinos dan esta interpretación y dice, así escribe Dios en los corazones, no, así escribe Dios en el corazón. Si una palabra, si un anuncio de verdad en una predicación, en un evangelio, en un retiro que hemos hecho, en algún momento que hemos abierto corazones, llegó una palabra de Dios, esta palabra ilumina todas las otras, toda mi realidad, que estaba hecha de muchas otras palabras, a lo mejor confundidas, a lo mejor sin discernimiento. Entonces, es realmente una espada que penetra, ¿no? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, y para finalizar, el último versículo, el versículo 18, terminaba así San Pablo, hablando del combate espiritual: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Acá habla de oración y súplicas. Y hay un comentario muy lindo porque San Pablo distingue las dos cosas, ¿no? Podía decir solamente recen, ¿no? Incesantemente. Dice, con toda clase de oración y súplicas. La oración hace referencia a Dios, al destinatario, ¿no? De mi pedido, de mi diálogo, y la súplica hace referencia a quien pide, al sujeto. Uno suplica cuando necesita algo, cuando le falta algo, cuando tiene necesidad de algo. Y eso es muy lindo porque la oración tiene esos dos polos. Uno es mi necesidad, mi condición de precariedad, mi humanidad, ¿no? Constantemente necesitada de algo. Y la otra, Dios. Y es importante esos dos polos constantes en la oración. A veces escuchamos a alguien que dice, bueno, rezo cuando necesito. Es una parte, es incompleto, porque mi necesidad me lleva a una relación íntima con el destinatario, con el dador del bien que yo pido, que yo necesito, que es mucho más del bien que necesito. Y esta es el alma, el contexto de todo el combate. Entonces, todas esas armas que dice San Pablo, bueno, se da dentro de esos dos polos. La oración de súplica en ese sentido viene de la intuición, ¿no? De la propia humanidad, ¿no? De la propia, también del propio peligro de desperdiciar el don más grande que es la vida misma, por ejemplo. Entonces, por eso San Pablo habla acá de elevar constantemente y después dice, dedíquese con perseverancia incansable. Perseverancia incansable. ¿Qué es? Un estado constante. Si uno tiene una visión un poquito más profunda de su vida, ¿no? Tiene ese estado constante, perseverante de una necesidad, de una relación con Dios. ¿Paramos de rezar cuándo? Cuando uno para de rezar. O cuando pierde la intuición de su necesidad, o cuando pierde la intuición de Dios. En esos dos casos, uno ya no reza más. Menos mal que la vida misma, ¿no? Los acontecimientos mismos nos revela constantemente esta situación de necesitados, ¿no? De necesitados. Y bien, y por eso el llamado a la oración es constante. Solo para terminar, es interesante que la oración de la mañana, de las laudes de la iglesia, en que todos pueden rezar, pero principalmente los sacerdotes, empieza con una invocación. Y esta invocación es
Dios mío, ven en mi auxilio. Y después se contesta, Señor, date prisa en socorrerme. La iglesia pone en la boca de los cristianos cada mañana, para como se diera la conciencia de que necesitan constantemente de ser auxiliados y socorridos, ¿no? Y amparados por el Señor. Bien, eso fue un poco, ¿no?, en nuestro camino, guiado por la palabra de Dios, la carta de San Pablo, y que nos pueda así ayudar también en nuestro combate cotidiano, volviendo al comienzo, que no es ¿no?, contra las criaturas de sangre y de carne, sino dentro de nuestro corazón. Bien, una buena noche a todos y buen camino espiritual.